Como primera idea vamos a presentar un mensaje que hemos traído del libro Misioneros de la Luz, del Espíritu Andrés Luis, una conversación que está teniendo él con su mentor espiritual, Alejandro, ¿no? Que viene muy bien, encaja muy bien perfectamente con nuestra charla de hoy, que es perdón y convivencia familiar. Está en el capítulo 13, reencarnación, que se trata de reencarnación de Segismundo. Y allí, en este capítulo, Andrés Luis registró esta bella idea que dice: toda reconciliación es difícil cuando somos ignorantes en la práctica del amor, pero sin la reconciliación humana jamás sería posible nuestra integración gloriosa con la divinidad. Nosotros aún no hemos alcanzado la redención final. Por tal razón, la tempestad es nuestra benefactora, la dificultad es nuestra maestra y el adversario nuestro instructor eficiente. Cuando yo pensaba presentar este tema, me hice varias preguntas. ¿Dónde podríamos situar el comienzo de la ley del perdón? ¿Sería en aquella conversación que Jesús tuvo con Pedro, cuando le dijo: perdonarás 7 veces, 70 veces 7? O sea, ¿o será cuando Jesús, en el momento de su testimonio final, eleva su pensamiento a Dios nuestro Padre para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Quedé meditando y mis pensamientos me inspiraron a recordar el libro Camino de la Luz del Espíritu Emmanuel, psicografiado por la mano bondadosa de Chico Javier, ¿no? Y ahí encontré la posible respuesta. Una vez más me pude comprender que la ley del perdón comienza con la magnanimidad y misericordia de Dios para con todos los hijos de la creación. Es una ley universal. Pero seguía preguntándome: si sitúo la ley del perdón en los exiliados de Capela, ¿qué me une a ellos y por qué tengo que aprender a perdonar y ser perdonado? ¿Por qué nos persigue esta sombra en nuestras reencarnaciones? El libro de Manuel, antes mencionado, es complementario para entender mejor el libro La Génesis del codificador Allan Kardec. Nos ilustra sobre la creación del planeta, la misión de Jesús, los milagros y las predicciones según la doctrina espírita. A Camino de la Luz cuenta que en Capela existían algunos millones de espíritus rebeldes, dificultando la consolidación de las difíciles conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes que se empeñaban en el mal y la rebeldía. Las grandes comunicaciones espirituales, directoras del cosmos, deliberaron que esas entidades que se tornaron pertinaces en el crimen vinieran para la tierra para que aprendieran a realizar, mediante el dolor y los trabajos penosos de su ambiente, las grandes conquistas del corazón, e impulsando a su vez el progreso de sus hermanos inferiores. Jesús, nuestro amado Maestro, a la luz de su reino de amor y justicia, los acogió como almas desventuradas, los integró en la familia primitiva, descendientes de los primates, reencarnando en varias etapas, dando origen más tarde a los arios que conformaron la familia indoeuropea, de la que somos en nuestra gran mayoría sus descendientes. Es en este acto de amor de Jesús que situamos, a nuestro entender, el comienzo de la ley del perdón para nosotros que arrastramos las tendencias psíquicas de la desobediencia. La invitación de la tolerancia, la solidaridad, la justicia y las buenas maneras que buscamos y se debaten en nuestro interior conquistarán finalmente la paz que nos hará más felices. Aún lo estamos intentando. Después de muchos miles de años de evolución, más las lecciones recibidas por varios enviados de Jesús, la tierra sigue siendo la escuela para reeducar nuestras almas perturbadas. Es que nuestra condición de espíritus imperfectos, de baja condición moral, habitantes de un planeta de expiación y prueba, como ya todos conocemos, que se adentra en la categoría del mundo de regeneración, no podemos olvidar que el orgullo y el egoísmo nos dificulta el progreso. Los sufrimientos de hoy es la consecuencia de nuestras obras del pasado, de la imprudencia y la poca dulzura en los sentimientos por la falta de amor hacia nuestros semejantes. Jesús prometió a aquellos capelinos su reencuentro en nuestro planeta y así lo cumplió, encarnando en el Viejo Oriente para volvernos a recordar los compromisos, ejemplificándolo esa vez con su testimonio de sacrificio y decirnos que solamente podemos subir al Padre a través de él,
porque Él es el camino, la verdad y la vida. El espiritismo, cuando nos habla de la pluralidad de los mundos habitados, nos presenta 5 categorías: mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, en el que estamos nosotros, mundos de regeneración o regeneradores, mundos dichosos o felices y mundos celestes o divinos. Todos ellos habitados con sus características bien ordenadas. Al pensar hacia el que nos vamos aproximando, al mundo de regeneración, sentimos regocijo al saber que los mundos regeneradores hacen las veces de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. El alma arrepentida encuentra la calma, el reposo y termina de purificarse. El hombre aún se encuentra sujeto a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta las mismas sensaciones y deseos, pero está liberada de las pasiones desbordadas que nos esclavizan, exenta del orgullo, la envidia que tortura y el odio que sofoca. Perfecta equidad rige las relaciones sociales, todos reconocen a Dios e intentan encaminarse hacia Él mediante el cumplimiento de sus leyes. En esos mundos no existe aún la felicidad perfecta, pero sí el amanecer de la felicidad. ¿No es una gran aspiración y una meta poder vivir ahí? ¿Dejaríamos pasar esta oportunidad? ¿Podríamos imaginar lo agradable que sería nuestra convivencia familiar? Lo que más nos impactó sobre la información de los espíritus y nos llena de mucha emoción es que los habitantes de los mundos de regeneración en sus frentes llevan inscrita la palabra amor. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tenemos que trabajar para conquistar ese bienestar? Pero no sigamos viajando en el futuro y miremos el presente. Gracias a la ley de la reencarnación, en la familia encontramos los elementos necesarios para evolucionar. Nos permite el reencuentro del amor y el desamor de existencias pasadas. El hogar es el crisol de las almas para purificar los sentimientos. Es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. El hogar es una institución divina y que se debe vivir detrás de sus puertas con todo el corazón y con todo el alma, con un ángulo recto en las líneas del plano de la evolución divina. La recta vertical es el sentimiento femenino envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida, mientras que la recta horizontal es el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en el campo del progreso común. La convivencia familiar requiere del equilibrio de todos, de las buenas maneras y de una educación fundamentada en la moral cristiana que enaltece a las almas, haciéndolas vibrar hacia los planos superiores de la vida. Así lo expresa Andrés Luis en el libro Nuestro Hogar, el capítulo 20, Nociones del Hogar. El capítulo 4 del libro del Evangelio según el Espiritismo nos habla de los lazos de familia fortalecidos por la reencarnación y quebrados por la unicidad de las existencias. Ahí encontramos la mejor orientación al problema familiar que nos rodean. El apóstol Pablo dice: aprendan primero a ejercer piedad con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable a Dios. Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 4. El Espíritu Manuel, comentando en su libro Pan Nuestro, la lección 117 en familia, nos dice: la lucha en familia es problema fundamental de la redención del hombre en la tierra. ¿Cómo seremos benefactores de 100 o 1000 personas si aún no aprendimos a servir a 5 o a 10 criaturas? Esta es una gradación lógica que se extiende a todos los discípulos sinceros del cristianismo. Es imposible auxiliar al mundo cuando aún no conseguimos ser útiles ni siquiera a una casa pequeña, aquella en la que la voluntad del Padre nos situó a título precario. Antes de la gran proyección personal, en la obra colectiva aprende el discípulo a cooperar en favor de los familiares en el día de hoy, convencido de que semejante esfuerzo representa realización esencial. Quiero presentarle un ejemplo que Divaldo Franco vivió sobre la experiencia del perdón y la convivencia familiar. Lo encontramos en el libro El Sembrador de Estrellas, de Zoe Calder Schubert. Se titula En apenas un minuto, capítulo 24, página 233, y cuenta así. Un día estaba atendiendo
a la fila allá en el Centro Espírita Camino de Redención y llegó una señora muy nerviosa y agitada con una criatura y estaba tan inquieta que me pidió que la atendiera de inmediato. Pedí permiso a las personas que estaban delante y la atendí. Me dijo que debía regresar a su casa de inmediato, pues estaba viviendo un drama muy serio. Se trataba de un grave problema con su marido. Me contó que había sido muy feliz en la vida conyugal y que había tenido un hijo, cuando de repente el marido tomó otra compañera y a partir de entonces comenzó a maltratarla. Llegaron a tener algunas discusiones y el día anterior él la había agredido, la había golpeado. Ella consideraba que ese había sido el punto final del matrimonio, agresión física. Cayó en desesperación. En ese estado decidió suicidarse y como venganza matar a su hijo, para que su marido quedara con una carga de conciencia. Tomó al niño de 4 años para ir en dirección al faro. Ese recorrido es muy transitado. Mientras iba cruzando la avenida, el niño se le escapó de la mano. Es curioso comprobar que Dios nos dio el instinto de conservación de la vida, mientras que la ira nos propone que matemos el cuerpo. Al notar que su hijo se había soltado, se sintió muy angustiada y se apoderó de ella el pavor de verlo morir atropellado. Dice que hasta poco antes había tenido el propósito de matarlo, lo que es una paradoja. Luego de que consiguiera recuperar a su hijo, se agachó para darle unas palmadas. Fue cuando el niño tomó un volante que estaba en el borde del pavimento. Ella se lo quitó e iba a tirarlo cuando vio escrito en él en apenas 1 minuto. Entonces, miró con detenimiento e interesado por el título, con rabia leyó: en apenas 1 minuto, la tormenta se calma, el dolor pasa, el ausente llega. El dinero cambia de mano, el amor parte, la vida cambia. Siguió caminando al mismo tiempo que empujaba al niño y leía la página. Al final estaba escrito Marco Prisco. Terminó de leer, se apaciguó su ímpetu en 1 minuto. Se detuvo para mirar a su alrededor. Había llegado a la cercanía del peñasco. Se sentó y tuvo una crisis de llanto. Su impulso había desaparecido. Vio que el mensaje había sido escrito por mí. Se trataba de una página mediúnica. En ese momento recordó que en el banco donde trabajaba su marido había un señor que era espiritista, Elicio Dorea, y que un día que había ido a su casa a comer trató de hablarle sobre el espiritismo. Por lo tanto, ella como su marido, de formación católica, lo rechazaron de inmediato. Envuelta en angustia, regresó a su casa e hizo una llamada telefónica a ese señor. Le contó lo sucedido y mencionó que no quería vivir, pero que tampoco quería morirse, que no sabía qué hacer de su vida. El amigo espiritista le explicó que era sencillo tener un encuentro conmigo y le dio la dirección. Allí estaba pidiendo una orientación. Conversé largamente con ella, le expliqué que la vida era el don más preciado de Dios y la invité a que frecuentara nuestra casa en la medida de lo posible. Dado que su matrimonio estaba en tal situación, le recomendé que fuese franca con su marido y le dijera que si él se consideraba con derecho a ir a la casa de otra compañera, ella también lo tenía en buscar lo que le hiciera bien. En el caso de que él tuviera alguna duda sobre su integridad moral, solo le bastaría con hacerse presente, pues allí la encontraría. Conversamos mucho, salió renovada y comenzó a frecuentar las reuniones públicas. Fue modificando su conducta, pues también era agresiva, estaba resentida y tenía reacciones abruptas. Pasó poco más de 1 mes y estaba conversando con ella en la fila cuando irrumpió en el salón un hombre evidentemente desesperado con un revólver en la mano. Ingresó en el salón y se acercó a mí empuñando el arma, al mismo tiempo que decía delante de todos: me han dicho que usted es el amante de mi mujer y vine aquí para poner las cosas en claro. Usted podrá notar que realmente nos une el amor, le respondió Vivaldi, pero es un amor fraterno, público y no oculto con el que usted se permite. Lo que su esposa está buscando aquí es el amor universal para no odiarlo a usted, que faltó al respeto a su hogar y a su familia. Ella, mientras tanto, en lugar de faltarle al respeto a usted, está dignificando su nombre. Él experimentó un choque al escuchar
sus palabras, la de Baldo, y se quedó paralizado. Le solicitó entonces que guardara el arma y él la colocó en el estuche que llevaba en la cintura. Le hablé mucho y tuvo la famosa crisis de llanto que siempre se produce en estos casos. Finalmente, se retiraron abrazados. La familia se reconstituyó y hoy son excelentes espiritistas. Con el tiempo, él comenzó a canalizar sus energías en la aplicación del pase y ella, por su parte, reveló la mediunidad de psicofonía. A través de ella, los benefactores espirituales trajeron el agente de la enorme perturbación que era un enemigo, un exmarido a quien ella no había sabido respetar en la encarnación anterior y que inducía al actual esposo, falto de vigilancia, al adulterio, a fin de que ella se viera empujada al suicidio. Aclarada la causa del desequilibrio conyugal, actualmente ella dedica su vida a la práctica del bien. El hogar se ha reconstituido y la pareja tiene 3 hijos. Aquel hijo al que casi asesinara es un adolescente de 15 años. La paz ha regresado a la familia. El obsesor ha reencarnado. Es el hijo menor y ahora está dentro de la casa contribuyendo a la armonía entre ambos cónyuges. Así termina este precioso ejemplo de perdón y convivencia familiar. Para hablar un poquito más sobre el perdón, vamos a referirnos a un libro apasionante que nos llena siempre de mucha paz y de reflexión. Cada vez que lo recordamos y buscamos en él algunas partes que nos hacen de verdad sentirnos con mucha tranquilidad. Se trata del libro de Francisco de Asís, por el espíritu Miramés, psicografiado por Juan Núñez Maya. En el capítulo 18 cuenta que la comunidad franciscana, cierta noche, estando Francisco acostado sobre una hoja de una vieja puerta, después de mucha meditación y sintiendo el sacrificio impuesto por la falta de recursos, dirigió su pensamiento a Jesús buscando con humildad soluciones adecuadas. Y le dijo así: Señor, ¿qué quieres que yo haga ante lo que pretendo hacer en favor del bien, del amor y de la caridad? Me siento como si estuviera en un barco que el viento lleva sin que pueda domarlo. Esperó algunos instantes en completo éxtasis, que es una condición que le fue entregada a Francisco de Asís como premio, y escuchó la grandiosa voz que le hablaba sin utilizar los sonidos audibles. Francisco, quiero que hagas la voluntad de aquel que me envió al mundo para organizar el bien, y la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es que lo ames a él sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. He ahí las 2 llaves que abren todas las puertas, no solo la de la vida, sino también la de la felicidad. Sabes lo que quiero que hagas en el desdoblamiento de estos 2 mandamientos de luz. Además de eso, en el afán de renovar tus fuerzas y las de tus compañeros, debo aclarar tu mente en lo tocante al equilibrio de las emociones en todos los sentimientos, organizando el bien sin que falte la práctica de las labores de cada día. Debes pensar y hablar sobre la caridad, sin olvidarte de las obras, para que ella esté viva en la siembra de Dios. Debes estimular todas las conversaciones en las cuales el amor sea la lucha de los asuntos, sin olvidarte de la universalidad de esas virtudes para que ellas no pierdan nunca su carácter de alimento del espíritu. Francisco, prepara a tus discípulos como yo te enseñé, y jamás debes olvidarte de esta verdad. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el mayor, que se haga el menor de todos. Una noche, todos estaban reunidos en un rancho en forma de una iglesia, hecho con las manos de los mismos frailes menores en las cercanías de Asís. Francisco, que estaba fuera con otros compañeros buscando alimento, cuando vio el rancho listo con aquella simplicidad que no podría ser de otra manera, lloró de alegría. Antes de entrar, se arrodilló en la tierra y dijo con emoción: Gracias, Señor. Y levantándose agregó:
no merezco tanto. Allí todos comieron. Después de profundo silencio, les anunció que el Señor quería que se reunieran en conversaciones edificantes para aprender unos con otros, lo que sería más útil para la prédica de la buena nueva del reino de Dios. Y los frailes comenzaron a hacerles preguntas sobre varios temas. ¿Cuál es el deber más urgente que tenemos para con Dios? Sobre los compromisos asumidos con el prójimo por la conciencia. ¿En qué posición debemos de estar cuando nuestra familia no comprenda nuestra misión fuera del hogar? ¿Qué podemos entender por instrucción? ¿Qué podemos entender por educación? Estoy ansioso, le dijo Fray Buenaventura, por escucharte hablar sobre el sexo. Hasta que le tocó el turno a Fray Felipe, que en su ambiente de serenidad despertó de la modorra en que se encontraba y dio señales de interés diciendo con bondad: hermano Francisco, sería bueno para todos saber algo más sobre el perdón. Francisco, diligente y amigo, aseveró con riqueza de detalles sobre el asunto que él tanto amaba, estructurando todos sus pensamientos en la fuerza de la palabra, haciéndose oír con respeto. Fray Felipe, que Dios en su divina sabiduría puede inspirarnos a todos en este momento de meditación, en esta escuela del Evangelio. Hablar sobre el perdón nos gusta mucho. Él abre las puertas de la verdadera felicidad y hace que nuestro corazón se sienta libre de la opresión de la conciencia. Es tan divino que nos da condiciones de olvidar las ofensas, favoreciéndonos el ambiente para rehacer amistades. Quien ya entiende que debe perdonar, está comprendiendo que existe el bienestar espiritual. Quien ya le gusta perdonar, es alumno en la escuela de la caridad consigo mismo. Y quien perdona por amor a las criaturas que ofenden, ya se liberó de los peligros del mundo y alcanzó el bien universal, alimentándose en el gran auxilio de Dios. El perdón retira todo el mal de los canales, donde él podría proliferar. Él es la propia paz. Es socorro para los desesperados, pues permuta el ambiente pernicioso del odio en la atmósfera donde puede generar el amor. Somos humanos y deseosos de la perfección espiritual, y en muchas circunstancias nos ofendemos con ataques inesperados de hermanos que ignoran nuestros trabajos. El Evangelio, sin embargo, nos adapta con el concurso del perdón y luego limpiamos la mente y el corazón de las llagas que el odio y la venganza comienzan a crear. Debemos darnos las manos y cantar día y noche el cántico del perdón, que Él nos hará pasar de hombres cautivos a seres libres. Perdona y serás compensado, perdona y serás atendido en los deseos sublimados, perdona y serás fuerte en la batalla contra el mal, perdona y serás iluminado por la gracia y misericordia del Señor. Vamos a ir terminando nuestro trabajo, que nos ha quedado un poquito corto, pero vamos a presentar así, ¿no? Vamos a recordar un espíritu que, según la información del libro Memorias de un Suicida, de Ivonne Amaral Pereira, confirma las diferentes veces que él reencarnó en la Tierra, habiendo ido a Grecia, Italia y Francia. En este último país vivió en el siglo XIX, dejando siempre en pos de sí un rastro luminoso de cultura superior y de arte venerado por muchas generaciones. Fue un poeta, dramaturgo y escritor romántico francés, considerado como uno de los escritores más importantes en lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Vamos a recordar a Víctor Hugo, que desde el mundo espiritual se mantiene activo en esclarecernos con sus obras mediúnicas, enriqueciendo nuestro acervo intelectual a la luz de la doctrina espírita. De su libro Parias en Redención, psicografía de Divaldo Franco, hemos extraído la siguiente reflexión que encaja perfectamente con los tiempos que estamos viviendo, anunciados hace más de siglo y medio por el espiritismo. Dice así: cuando los hombres se reconozcan débiles
e interdependientes unos de los otros, cuando las nobles expresiones de la honestidad moral dirijan los impulsos, cuando los deseos groseros sean sometidos a la reflexión y a la competente disciplina, cuando las máximas del Cristo trasciendan más allá del libro de la buena nueva para incorporarse al libro de los actos humanos de cada ser, cuando el amor deje de ser una utopía y sea ejercitado por un individuo, la felicidad reinará sobre las vidas en la tierra y el reino de los cielos, establecidos entonces, se proyectarán indefinidamente. Millares de corazones concretan las esperanzas de Jesucristo, entregándose a las tareas de la fraternidad en todos los lugares. Están al frente de las batallas desconocidas contra la miseria de cualquier matiz, junto a los huérfanos y a los obsesados, a los ignorantes y a los rebeldes, a la vejez sin rumbo y a la enfermedad sin medicamento, elaborando y afirmando las primicias de la era de la paz y del amor. En los días del amor los hombres se sustentarán unos a los otros, ya que no se convertirán más en los lobos del propio hombre. La amistad se transformará en un licor de entusiasmo que correrá por las venas de los sentimientos, conduciendo las hematíes de la simpatía nutritiva, para convertirse en plasmas de la vida sana. El intercambio psíquico con los infelices del mundo espiritual inferior no tendrán lugar, porque siendo solo el amor es vida que anula y sustrae las fuerzas nefastas, transformándolas. Por ahora, el amor en la tierra se encuentra oculto en yacimientos profundos, de los cuales solo la ganga y la escoria han merecido consideración. Los inagotables filones aún permanecen desconocidos. Un día vendrá, y ya llegan esos días esperados, en que el Paracleto de esperanza en la tierra, corporificando vidas y más vidas recristianizadoras en la epopeya del legítimo renacimiento del cristianismo, en su primitiva grandeza y elocuente pureza. Un día vendrá. Muchas gracias a todos, mucha paz, que Dios los bendiga.